Bienvenidos a Tea Spray, el espacio para testificar, cantar y orar. El texto de hoy lo encontramos en Jonás, capítulo 1, texto número 17, y dice así: Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Cuando escuché esta interesante historia en mi infancia, mi mente empezó de alguna manera a cuestionar los planes o el poder de Dios. Y le hice a mi madre preguntas como: ¿y cómo hizo Jonás para estar 72 horas en el vientre de un pez sin poder ir al baño? ¿Cómo hacía para dormir? ¿No comió en esos 3 días? Tal vez para ti sea una historia fácil de creer, pero la realidad es que para mí, al principio, no fue tan fácil creerla. No fue sino cuando tuve 16 años de edad que me di cuenta que la ciencia, el poder y la forma en que Dios hace las cosas es diferente a la perspectiva humana. Nos encontramos disfrutando de un paseo en las cuevas de una localidad llamada Pantoño, en el estado Sucre, en Venezuela. Todos los jóvenes que en ese entonces formábamos parte del club de guías mayores y conquistadores, como solía llamarse en aquel entonces, fuimos a ese paseo con el hermano Emiliano Ávila, anciano de nuestra iglesia, para ese entonces. El paseo fue espectacular. Éramos aproximadamente 15 jóvenes, obviamente con diferentes características físicas. En su mayoría éramos personas altas y algunas de ellas incluso gordas. Entonces estuvimos en la cueva, allí disfrutamos del lugar, observamos las diferentes formas extraordinarias como Dios diseña la naturaleza, y al entrar en algunos de los salones pudimos ver incluso figuras que Dios en su infinita sabiduría diseñó en algunas de las rocas o en las piedras. Pero el milagro ocurrió cuando decidimos entrar a un gran salón. Ingresamos todos uno tras otro porque la entrada era estrecha. Nos alumbramos porque el lugar estaba oscuro, pero observamos grandes figuras y formas maravillosas de las piedras, que repito, que Dios en su infinita sabiduría diseñó. Bien, llegó la hora de salir de ese lugar. Yo ocupaba el último lugar y antes de mí estaba mi amigo Dani Figueroa, que no solo era alto, sino que también obeso. Cuando Dani trató de usar la salida estrecha, se queda atascado. Así que decide regresar e intentar introducir su cuerpo de otra forma. Del lado de afuera, le dicen algunos de los muchachos: mete la cabeza. Consideramos que al meter la cabeza y sacar los hombros era más fácil, o era prácticamente seguro que el resto del cuerpo iba a salir. Así que Danis metió la cabeza, metió los brazos, los hombros, pero quedó atascado en el abdomen. Y yo estaba en la parte de adentro y yo decía: ay, Dios mío, si Danis queda preso aquí, yo también voy a morir asfixiada. Y le decíamos: Dani, pero trata de salir. Y decía: no puedo, estoy atascado. Así que los muchachos del lado de afuera lo alaban, mientras que yo de acá lo empujaba desesperadamente. Los minutos se hicieron eternos. Oramos y luchamos para ayudar a Dani, ya que no podía ni siquiera regresar ni avanzar. Estaba realmente atascado en ese orificio. Pero luego de luchar algunos minutos, Dani logró salir. Y por supuesto, yo también. No tenía aruños, no tenía señal, no tenía marcas en su piel que demostraran que las piedras le habían hecho daño. Y me preguntaba cómo fue que Dani pudo salir en ese hoyo tan estrecho. No entendíamos. Y dije: pues la ciencia de Dios definitivamente es más amplia, es más grande, su voluntad es infinita, y Él permitió eso para demostrarme que Jonás sí pudo estar
3 días, 72 horas en el vientre de un pez y poder de esa manera subsistir. Tal vez tú te preguntes cómo es que Dios existe y pudo crear un mundo tan vasto en 6 días. ¿Cómo es que hay tantas cosas maravillosas en el mundo y que se crearon con un ser? Sí, existe ese ser supremo, todopoderoso, capaz, creador de los cielos, de la tierra, del universo entero, cuyo conocimiento y cuya ciencia supera cualquier conocimiento y cualquier ciencia. Por eso siempre es importante depositar nuestra fe y nuestra confianza en quien todo lo sabe y dejar que Dios sea Dios.